todo, ustedes, estimados estudiantes de caminar, deben manejar muy bien esto de las reglas de ortografía, porque cuando ustedes ya tengan organizada todo lo que tenga que ver su idea del proyecto pedagógico productivo, se van a dar cuenta que ustedes van a tener que escribir un documento que se llama el informe del proyecto pedagógico productivo, y lo van a tener que socializar, y no a mí, sino que lo van a presentar al colegio. Entonces lo van a presentar a muchísimas personas. Entonces es importante leerlo muy bien, escribirlo muy bien, porque a las personas que se les van a presentar van a ver el nivel con que ustedes presentan su trabajo. Y la puerta de entrada para la presentación de ese proyecto es precisamente la escritura de ese texto. Ya venimos nosotros, digamos, yo creo que vamos a cumplir unas 8 clases ya manejando las reglas de ortografía. Iniciamos con la puntuación, trabajamos 3 clases de puntuación, de los signos de puntuación, muy importantes. Después empezamos trabajando las reglas de ortografía en el español, en general, todas las 7 reglas más importantes, y empezamos después una por una. Empezamos por las reglas de la H, después vimos las reglas de la B y de la V, y hoy vamos a trabajar la tercera regla de ortografía, que tiene que ver con las letras C, la letra S y la letra Z. Resulta que esas 3 letras, en algunos casos, como vamos a ver ahora, pueden sonar muy parecido. Por ejemplo, en el caso de la palabra casa y de la palabra casa, suena igual para nosotros, los hispanoparlantes. De pronto, para las personas nativas de la zona de España, la palabra casa y caza es diferente, pero la palabra casa y casa para nosotros suena muy igual. Entonces, hablamos de casa del lugar, ¿cierto?, construido, y hablamos de casa de la acción de atrapar animales. Entonces, una se escribe con S y la otra se escribe con Z. Es un ejemplo claro de ese tipo de palabras que homófonas, que suenan igual pero tienen significados diferentes. Por eso es importante entonces mirar en qué se diferencian cada una de estas 3 letras y cuáles son sus reglas de ortografía. Tenemos aquí, por ejemplo, las reglas de ortografía de la letra C. En total, para la letra C tenemos 12 reglitas. Las vamos a mirar así muy rapidito. Por ejemplo, cuando haya palabras que terminan en cito, cita, sillo, silla, esillo y esilla, se escriben con la letra C, ¿sí? Como por ejemplo el diminutivo de pez. Pez se escribe con Z, pero su diminutivo, pececito, se escribe con C. Dulce, su palabra en diminutivo, dulcecito, se escribe con C. Pie, su palabra en diminutivo, se escribe piececito. Lo mismo flor, florecita, ¿cierto? Y lo mismo mamá, mamacita. Entonces miren que estas terminaciones cito, cita, sillo, silla, esillo, esilla son palabras que nos dirigen a palabras diminutivas, ¿cierto? Pobrecito, pobrecita, sencillo, sencilla, cabecilla. Esas sí ya no son diminutivas, pero por ejemplo las que tenemos aquí, mamacita, florecita, piececito, dulcecito, pececito, esos son ejemplos como diminutivos, pero hay otras que terminan. Entonces debo tener en cuenta estas terminaciones.
¿cierto? Estas terminaciones siempre se trabajan con la letra C. Es una primera regla. Otra regla. Y entonces miramos la segunda regla que dice, en el caso de las palabras en singular que terminan en Z, al formar el plural con la terminación es, se escriben con C, como por ejemplo luz. El plural de luz es luces. El plural de cruz es cruces y se escribe con C. Ese es un ejemplo, lo mismo de luz. El plural de lápiz, lápices, se escribe con C. El plural de capaz, capaces, se escribe con C. Entonces es una segunda regla que se debe manejar con la letra C. Otra regla, son reglas muy sencillas, se escriben con C la terminación en ción, siempre que el sustantivo concreto al que se relacione la palabra termine con tor, to o dor y no en sor. Como por ejemplo, destructor. Entonces, la acción del destructor es destrucción, por lo tanto se escribe con C. Director, dirección. Compositor, composición, ¿cierto? Todas estas palabras terminan con C y hay otros ejemplos como rotación, atribución, sensación, admiración, distribución. Son otros ejemplos de palabras que terminan con C que debo tener en cuenta al momento de escribir, porque a veces ustedes las escriben con S y ahí hay un error de ortografía. Esa es otra regla que debe tener en cuenta. Otra cuarta regla es se escriben con C los verbos cuyos infinitivos terminen en alguna de las voces ser, ceder, sir, sendir, sibir y ducir. Ejemplo, coser, ¿sí? Coser se escribe con C. Conceder, decir, recibir, conducir. A excepción de estos cuatro casos: asir, toser. Hay otro verbo, coser, porque este coser de aquí es diferente a este coser de acá. Este coser de aquí es cuando yo estoy haciendo una preparación de los alimentos, entonces voy a cocer los alimentos, ¿sí? Voy a cocerlos, o sea, voy a colocarlos a fuego para que ellos vayan hirviendo. Eso es cocer. Y este coser de acá, con ese, es la acción que yo utilizo la aguja y el hilo para ir cosiendo mi ropa, por ejemplo, cuando ha tenido un pequeño desgarre o cuando voy a colocar un botón. Eso es coser. Y la palabra hacer. Estos cuatro casos son una excepción. De los demás, todas las reglas con las palabras o los verbos que terminen en ser, ceder, sir, sendir, sibir y ducir, ¿cierto? Terminan con C, se escriben con C. Quinta regla, terminadas palabras con ansia, ansio, encia, uncia y uncio, como abundancia, rancio, eminencia, renuncia, nuncio, anuncio, a excepción de estas dos palabras, ansia, que viene la palabra ansiedad, y hortensia, que es la flor. Otra sexta regla, se escriben con C los sufijos sida, sido y sidio, como lúcida, lúcido, homicida, parricida, amanecido, aparecida, establecido, infanticida, genocidio. Se escriben con C las palabras terminadas en cimiento. Todas las palabras que terminen en cimiento se escriben con C y no hay ninguna excepción. Agradecimiento, padecimiento, restablecimiento, nacimiento, establecimiento, enriquecimiento, yacimiento. Todas las que terminen en cimiento se escriben con C. Octava regla, se escriben con C los verbos terminados en ciar. Financiar, por ejemplo, apreciar, acariciar, neciar, vaciar, negociar, viciar. Terminan
enciar, entonces se escribe con C, a excepción de estas palabras: lisiar, ansiar, extasiar y anestesiar. Todas las demás cumplen la regla de la C. Otra regla, la número 9, se escriben con C las palabras terminadas en asia, isia, isie, isio, como por ejemplo ficticio, ¿cierto? Planicie, fenicio, bullicio, pericia, codicio, malicia, falacia. Se escriben con C, a excepción de estas palabras, como por ejemplo Dionisio, se escribe con S, gimnasio se escribe con S, Asia, que es el continente, Asia, por eso viene la A en mayúscula, Asia se escribe con S, Anastasia, Alicio, Eutanasia. Bien. La regla número 10, se escriben con C los verbos terminados en zar, ante la vocal E cambian a C. Como por ejemplo, analizar, entonces el verbo puede ser analice, analizar. Entonces esta palabra, el verbo en acción analice se escribe con C, avergonzar, avergüence, canalizar, que se escribe con Z, su verbo en acción canalice, utilizar, el verbo utilizar, su verbo en acción se utiliza el verbo utilice con C. Son reglas para tener en cuenta. Se escribe con doble C cuando alguna palabra de la familia léxica aparece en el grupo CT, como por ejemplo adicción, adicto. Entonces la palabra adicción se escribe con doble C. Reducción, cuando la palabra original es reducto, ¿sí? Entonces una de sus palabras derivadas, reducción, se escribe con doble C. Y la última regla dice: se escriben con C todos los compuestos y derivados de las palabras que escriban con esta letra. Cebolla, entonces un derivado de cebolla, encebollado por ejemplo, se escribe con C. Ceja, la palabra ceja, cualquier derivado de la palabra ceja como cejudo, se escribe con C. Todas las palabras que se escriban con C, sus derivados también se van a escribir con C. Hasta ahí unas 12 reglas importantísimas de la regla C. Ahora vienen las reglas de ortografía con la letra S. Vamos a darle un repasón y después cuando terminemos, si tienen alguna pregunta, entonces me la hacen. La C y la S a veces suelen sonar muy parecidas también, entonces la primera regla de la S dice: se escribe con S al final de las palabras llanas, también llamadas graves. Todas las palabras graves, como por ejemplo telas, andamos, penas, a excepción de las palabras alférez, cáliz y lápiz. Se escribe con S las terminaciones de las palabras esa, isa, como por ejemplo princesa, se escribe con S, miren aquí está. Poetisa también se escribe con la palabra S. Se escribe con S las terminaciones en S y en isa, que signifiquen dignidades o oficios de mujeres. Ojo con eso. Tercero, se escriben con S los adjetivos que terminan en aso, eso, oso, osa, uso, como escaso, travieso, perezoso, miren, se escribe con S la última, difuso y precioso. Se escribe con S el superlativo con las terminaciones ísimo, ísima, como por ejemplo importantísimo, importantísima, durísimo, durísima, altísimo, grandísima, feísimo, hermosísima. Entonces ya los superlativos se escriben con S, ¿sí? Los que terminen en ísimo y en ísima. Quinto, se escribe con S la terminación ción cuando corresponde una palabra que lleva la letra S, o cuando la palabra termina en so, sar, sor, sibo y eso. Entonces, por ejemplo, travieso se escribe con S. Confeso, confesión, compresor, compresión, expresión, represión, previsión, precisión, revisión. Se escribe con S. Se escribe con S la terminación de algunos adjetivos gentilicios singulares. Los gentilicios son de donde provienen las personas, por ejemplo, inglés, portugués, francés, danés, irlandés. Entonces, ese tipo de gentilicios se escriben con S. Se escriben con S
las sílabas iniciales des y dis, como por ejemplo desinterés, se escribe con S, discriminación, se escribe con S, describir también se escribe con S. Se escribe con S en las terminaciones esto, esta, ista, detesto, orquesta, artista son ejemplos y se escriben con S. Palabras que terminan en sivo y en siva, como por ejemplo corrosivo, masiva, explosivo, expresiva, intensivo, comprensivo, comprensiva, se escriben con S. Bien. Otra regla dice que se escribe con S las palabras que terminan en ense, como los referentes al gentilicio: nicaragüense, costarricense, canadiense, colonense. Se escriben con S las palabras terminadas en ismo: oscurantismo, espiritismo, atletismo, altruismo, capitalismo, vanguardismo, comunismo. Todas esas palabras se escriben con S. Se escriben con S las palabras terminadas en esca y esco, como grotesca, dantesca, burlesco, gigantesco, pintoresco. Llevan S. Se escriben con S la variante pronominal se en forma proclítica o enclítica, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, tomóse, de tomar, llevarse, de llevar, ¿sí? Se acercó, se marcha y se lleva, entonces se escribe con S. La regla número 14, ¿cierto? Se escribe con S la terminación S del verbo auxiliar del pretérito, como por ejemplo hubiese amado, hubiese nadado, hubiese temido. Ese hubiese de haber es el pasado como verbo auxiliar del verbo haber. Entonces el hubiese siempre se escribe con S y con H, que es otra de las reglas que vimos la semana antepasada. Otra regla con la letra S es que la terminación SE, C, de todos los verbos del pretérito imperfecto del modo subjuntivo, partiese, amase, cumpliese, subiese, temiese, ayudase, fuese, se escriben con SE. Se escriben con S las terminaciones ersa, erse, erso. Son terminaciones de esos verbos. Entonces tengo por ejemplo atevese, adversa, converso, perverso, perversa, inverso, embellecerse. Todas las palabras que tienen esas terminaciones las vamos a escribir con la letra S, la parte final. Se escriben con S las conjugaciones de los verbos en su infinitivo, ¿sí? Querer, quiso, haber, has, ver, ves. También se escriben con S las palabras que tienen terminación en enso y ensa: intenso, incienso, censo, prensa, extensa, ¿sí? Piensa. Se escriben con la palabra, con la letra S. Las palabras con terminación en cis también se escriben con S: análisis, mitosis, diócesis. Las terminaciones en ésima, como vigésima, cuadragésima, septuagésima, milésima, centésima, décima, centésima, se escriben con S. Y para terminar las reglas de la letra S, se escriben con S todos los vocablos compuestos de palabras que se deriven, como por ejemplo pesar. Una palabra derivada de pesar es pesado, se escribe con S. O sea, todas las palabras derivadas se continúan llevando su S. Mesa, mesita, mesota, se escriben con S. Sensible, ¿cierto? Insensible o insensibilidad también se escribiría con S. Todas las palabras que se deriven y que se hayan escrito con S se derivan y se siguen escribiendo con S. Hasta ahí serían como las reglas de la palabra S. Y las últimas serían las reglas de ortografía con la letra Z, ¿cierto? Que le da una connotación ya diferente. Sería por ejemplo, se escribe con Z y no con C delante de la A, de la O o la U. Y hay que poner mucho cuidado con eso porque nosotros sabemos que por ejemplo, la C con la A tiene un sonido de K, la C con la O tiene un sonido de CO y la C con la U tiene un sonido de Q.
Entonces delante de A o U no se escribe con C. En caso de que la palabra se necesite escribir, se escribe con Z, como por ejemplo zapato. Palabra zapato, entonces va con Z adelante. Zozobra, zumbido, son casos básicos de la combinación con A, O y U. Recordemos que en el caso de la C con la A va a sonar como K, entonces yo no puedo decir capato, sino que voy a decir zapato. Y no se combina de la manera de la S con la A, sino con Z con A, Z con O y Z con U. Se escriben con Z los sustantivos derivados que terminan con las voces ansa, esa, es, as y os. Como por ejemplo esperanza, se escribe con Z al final, grandeza, honradez, belleza, voraz, pereza, fugaz, rigidez, atroz, palidez, paz, torpeza, rapaz, timidez y eficaz. Son ejemplos de ese tipo de palabras que tienen esta terminación. Entonces las palabras que tienen estas terminaciones se escriben con Z. Otra reglita dice que se escriben con Z las palabras terminadas en ansa, anso y asco, como por ejemplo adivinanza, mudanza, panza, hallazgo, danza, alabanza, esperanza, almirantazgo. Pero hay dos excepciones que son la palabra gansa y ganso y mansa o manso. Estas sí no se escriben con Z sino con S. Son las dos únicas excepciones. De resto todas las demás tienen terminación en Z. Una cuarta regla dice que se escriben con Z las terminaciones aso y asa. Mazo, por ejemplo, pedazo, terraza. ¿En qué casos se hace una excepción? En el caso de la palabra casa, fracaso, graso o grasa. Se escriben con Z las terminaciones aso y asa, que denotan aumento o golpe. Manaza, carrazo, ojazos, codazo, puertazo, mujeraza. Se escriben con Z. Bien. Se escriben con Z las terminaciones is, es, os y as de nombres patronímicos como Rodríguez, Ruiz, Sánchez, Muñoz, Ramírez, Ortiz y Villalaz, por ejemplo. Entonces, esas palabras con esa terminación que tienen que ver con apellidos más que todo, terminan con la letra Z. Se escriben con Z las terminaciones suela y suelo, que denotan una disminución o desprecio. Mujerzuela, ladronzuelo, portezuela, jovenzuelo. Entonces se escriben con Z. Otra reglita dice que se escribe con Z algunos verbos en infinitivos terminados en zar y sus conjugaciones delante de las vocales A y O. Analizar, de la palabra analizo, entonces el infinitivo es analizar. De paraliza, paralizar. De aterrorizo, aterrorizar. De canalizo, canalizar. Terminan usando la palabra Z, a excepción de cazar y de azar. Y para terminar, las últimas tres reglitas dice que se escriben con Z las palabras terminadas en iso y en isa, como mestiza, mestizo, cobrizo, plomizo, movediza, enfermiza, enfermizo. Y hay tres excepciones como brisa, aviso y compromiso. De resto, todas las demás terminan en Z. También las palabras que tienen terminación uso, usa y esno. Buzo, desmenuzo, caperuza, lobesno y osesno. Se escriben con Z. Terminaciones de las palabras en asca, asco, esco, esca, osco, osca, usco, usca. Como por ejemplo nazca, parezco, ofrezca, conozco, conduzca, luzco. Esas palabras se escriben con Z. A excepción de asco, atasco, tosca y mosco. Esas son las reglas generales de estas tres letras
que son muy sencillas de manejar y que son importantísimas tenerlas en cuenta al momento de escribir palabras de manera correcta. Y aquí hay unas observaciones bien interesantes, como por ejemplo la palabra SC, la conjugación de estas dos letras SC, como por ejemplo cuando escribo asco, máscara, oscuro, pascua, morisco, ¿cierto? En este caso esas palabras se escriben con SC cuando tienen ese sonido fuerte, como por ejemplo la palabra asco se escribe con SC, máscara, oscuro, pascua, morisco. Otra combinación con SC que le da un sonido suave a la C ya es como por ejemplo ascenso, se escribe con SC, ascenso, ascética, absceso, escéptico, consciente. Condescendiente se escribe con SC, descender, fascículo, escena, efervescente, fascinante, miscelánea, miren que se escribe con SC, miscelánea, discípulo, imprescindible, incandescente, suscitar, obsceno, se escribe con SC, obsceno, oscilación, se escribe con SC, susceptible, trascendental, víscera, se escribe con SC, y ascendente. Son palabras que tienen esa combinación y en ese caso la C suena suave. Y después también está otra combinación de SC, donde la S, ¿cierto? Tiene como un sonido y está precedido de una vocal o una consonante, y la C está seguida de una consonante, como por ejemplo adscripción, adscrito, descripción, desclavar, descremado, esclerosis y reescribir. Son ejemplos de esas combinaciones de la palabra SC. Y por último están las palabras que siempre les he dicho que suenan, se escriben de manera diferente, pero cuando las hablamos parece que sonaran igual, como brasero y brasero. Este ejemplo, brasero y brasero. Este otro ejemplo, cebo y cebo, cegar y cegar, senador y senador. Son dos palabras que suenan igual, pero miren cómo se escriben. Cerrar y cerrar, sesión y sesión. Son dos palabras diferentes. Sesión y sesión, siervo y siervo, cima y cima. La palabra que hablábamos ahora, coser y coser, vocear y vocear. Y algunas que se escriben con Z y S, como por ejemplo abrazar y abrazar. Son palabras que suenan iguales, pero se escriben diferente y significan diferentes. Azar, azar. Bazar y bazar. Casa y casa. Caso y caso. Masa y masa. Masa y masa. Miren que una se escribe con Z y la otra se escribe con S. Pozo y pozo. Miren que son dos palabras que suenan igual, pero se escriben diferente y significan diferente. Una se escribe con Z y la otra se escribe con S. Sumo y sumo. Sumo y sumo. Taza y taza. Z y Z. Cada una tiene un significado distinto. Entonces, no les voy a decir todos los significados, sino que les estoy mostrando, para los que pueden visualizar la pantalla, la manera en que ustedes se van a encontrar palabras de este tipo y que normalmente se tiende a equivocar la manera en que se escribe. Entonces, si yo lo escribo de manera distinta, la idea de lo que yo estoy escribiendo cambia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy escribiendo una carta a un senador, voy a escribirla con S, porque la palabra senador va con S, que es muy diferente a escribirla con C. Entonces, miren el error tan grande. Por eso es muy importante el uso del diccionario cuando yo quiero saber
de manera correcta cómo se escribe una palabra cuando no tengo pues como la habilidad todavía, o cuando no soy como muy adicto todavía a la lectura. Aprender a diferenciar estas palabras. Son muchísimas palabras, pero uno poco a poco con la habilidad que va adquiriendo de la lectura, de la escritura, las empieza a diferenciar. Y como siempre, pues entonces hay unas actividades muy corticas, en este caso para jugar con las letras C, S y Z, que son muy parecidas a las actividades que venimos realizando con las actividades anteriores, ¿sí? De completar frases y palabras con S y Z, y lógicamente muy apoyado en el uso del diccionario si nos queda la duda. Listo. Bueno, entonces ahora sí, después de darle como un recorrido a todo esto, la pregunta, las preguntas, todas las preguntas que ustedes tengan. Todas las inquietudes que ustedes tengan. Vamos avanzando, ya hemos visto las reglas de la H, las reglas de la B, de la V, y hoy estamos trabajando las reglas de la C, S y de la Z, que son palabras que ya ustedes vieron que tienen significados o que pueden en algún momento llegarse a equivocar por la manera en que ellas suenan. Entonces es importante saber cómo se escriben en un momento dado. Bueno, entonces, ¿qué otra observación aparte de la de Juan José tenemos por ahí? No sé si tienen alguna inquietud en cuanto a las actividades. Son muy parecidas a las que venimos ya trabajando desde hace semanas, ¿cierto? Que son las frases escritas con los espacios donde ustedes deben ubicar, dependiendo de la idea de la frase, la letra correcta para cumplir las reglas de ortografía. Y en este caso estamos utilizando la S, la C y la Z. Entonces no les va a causar mayor dificultad. Los ejercicios vienen dirigidos de esta misma manera, como lo hemos venido trabajando. Y lógicamente, cuando ustedes escriben la frase y les queda la duda si escriben mal la palabra en el espacio, pues les recomiendo, como decía ahorita Juan José, les recomiendo utilizar el diccionario. Muy bien, listo.